palabra de Dios, hermanos. Sean bienvenidos. Acomódense, busque un lugarcito donde sentarse y estemos atentos a la palabra, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor así: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te doy gracias por la vida de tus hijos, cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, que están en este lugar, que tú compraste con precio de sangre, pagando por ellos, Señor, en la cruz, redimiéndolos, expiando sus pecados, justificándolos, Padre, tomando su lugar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada familia que está en este lugar, y que tu palabra el día de hoy, Señor, sea medicina para cada uno de nosotros, Señor, ungüento para nuestros huesos. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias. El día de hoy, hermanos, voy a dar un estudio. Es el estudio número 1 de varios domingos que estaremos hablando una serie que titulamos, el estudio se titula Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y en estos próximos domingos, hermanos, estaremos hablando de algunos temas que quizás la iglesia ha acuñado por muchos años. Cuando digo la iglesia, no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia cristiana en general, o en muchas iglesias donde se enseñan algunos temas como estos, pero que cuando nosotros estudiamos un poco a fondo el versículo o los versículos que usan, nos damos cuenta que están castigando el contexto y están sacando de contexto el punto principal. El día de hoy quiero hablar de un tema muy popular que se llama las maldiciones generacionales. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué tan bíblico es esto, qué tan correcto doctrinalmente, ¿verdad?, es este tema. Yo lo titulé Las maldiciones generacionales no existen. Ahí está el tema en pantalla. ¿Okay? ¿Y por qué son importantes estos temas? Estos temas son importantes porque a nosotros nos ayuda mucho tener un entendimiento correcto de las doctrinas bíblicas. Estos temas que estaré hablando estos domingos, si no se entienden bien, hacen daño a la congregación, hacen daño al cuerpo de Cristo. Prácticamente los lleva a los hermanos a vivir en una especie como de esclavitud, de temor constante, y eso no es la gracia de Dios. O sea, prácticamente cuando tú crees que eres cristiano, pero que hay maldiciones sobre ti, prácticamente estás teniendo en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Estás restándole el poder que tuvo su muerte en la cruz. Yo sé que para algunos este tema va a ser un poco shocking, porque hay mucha gente que cree en las maldiciones generacionales basado en este versículo y en algunos otros versículos, pero hoy los estudiaremos, hermano. Nos daremos cuenta, como yo siempre digo, un lema que tengo, que uso mucho y que es a la luz de la palabra. O sea,
Si es bíblico, debemos de creerlo, y si no es bíblico, debemos desecharlo. El problema, hermano, con las personas que creen en las maldiciones generacionales son muchos. Trae muchísimos problemas a los cristianos y a las iglesias. Uno de ellos, por ejemplo, por citarle uno, es que le dan mucho poder al diablo. Las personas que creen en maldiciones generacionales caen en un miedo al extremo de superstición, y prácticamente creen que cualquier falla que tengan como cristianos nacidos de nuevo ya abrió una puerta para que una maldición venga y comience a operar sobre ellos. Pero, ¿qué cree? Le tengo malas noticias, hermanos. La maldición es consecuencia de la desobediencia, ¿ok? Y no necesariamente es el diablo el que trae dicha maldición. Se lo voy a comprobar con la escritura. Vayamos a Deuteronomio 29:27. Este verso a algunos les va a parecer extremadamente increíble, porque según este versículo dice: por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hay una lista en la Biblia de bendiciones a la obediencia y hay una lista de maldiciones a la desobediencia. Pero ¿qué cree? Ambos, tanto bendición como maldición, es Dios el que lo trae y no el diablo, como muchas personas creen. Siempre que oímos la palabra maldición, siempre la asociamos con brujería, con hechicería, con gente malvada, con el diablo, con los demonios. O sea, automáticamente decimos: Dios no puede traer maldición. Es imposible, porque el mismo término maldición en sí mismo es algo malo, es algo horrible. Siempre asociamos con Dios solo la palabra bendición, pero no. La Biblia enseña que el que iba a traer las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia era el Señor, no el diablo. El diablo no es soberano, el diablo no se manda solo, como para que él diga: no, pues estos cristianos les voy a poner maldiciones encima, les voy a arruinar su vida espiritual, al cabo y al fin yo mando. No. Estamos, hermanos, bajo la soberanía del Señor, y vemos, hermanos, que no es el diablo el que trae maldición, sino Dios en estos casos, cuando está hablando de la lista de cosas que debemos obedecer. Esto significa que muchos cristianos, cuando no cuidan su santificación y están sufriendo las consecuencias de un pecado y hacen guerra espiritual, están guerreando contra Dios. Le doy un ejemplo. Yo cometo un pecado X, por ejemplo, me cruzo, quebranto las leyes de tráfico, que también es pecado. Aparte de que es un delito, también es pecado, porque las leyes están puestas para obedecerlas. Y entonces, a causa de eso, a mí me dan un ticket y me llevan a una corte. Y entonces yo comienzo a decir: en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de ticket, de policía racista. Esto es un espíritu de racismo. No, es una consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, que está viniendo sobre mí y que el Señor mismo está trayendo esa consecuencia. Entonces, en la iglesia al día de hoy hay mucha gente que vive en un constante temor de que el diablo le va a maldecir, de que si hace algo, inmediatamente una maldición va a comenzar a operar sobre su vida. Pero los cristianos que creen en maldiciones generacionales no solamente le dan mucho poder al diablo, sino que también le restan el poder al sacrificio de Jesús. Porque un cristiano que cree que está bajo una maldición es tanto como estar diciendo que la conversión, el arrepentimiento, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. O sea, estamos diciendo: aunque yo ya sea cristiano y sea yo nacido de nuevo y haya sido limpiado por el Señor, aún así yo sigo maldito, sigo estando bajo maldición.
Y eso, hermanos, es un tremendo error, porque el sacrificio de Jesús, hermanos, es suficiente para nuestra salvación, pero no solo para eso, sino que el sacrificio del Señor trae una gracia para nuestra santificación. ¿Sabe qué confunde la gente? La gente confunde la lucha contra el pecado que todo cristiano tenemos con las maldiciones generacionales. Eso no es así. Cuando a ti te pasa algo malo, producto de que tú pecaste y estás llevando las consecuencias de tu pecado, esas no son maldiciones generacionales, esas simplemente son las consecuencias del pecado. Pero no solamente un cristiano que cree en maldiciones generacionales le atribuye mucho poder al diablo y le resta poder al sacrificio de Jesús, sino que también caen en el extremo de atribuirse mucho poder ellos mismos. Es decir, estas personas creen que entre más ellos busquen de Dios y entre más oren y entre más ayunen y entre más lean la palabra, tendrán mucho más poder para romper las maldiciones que están sobre ellos. Entonces fíjese, no solamente le restan poder a Cristo, le dan poder al diablo, sino que se atribuyen un poder personal ellos. Ahora la pregunta aquí es, si tú estás sufriendo por la consecuencia de un pecado y esa consecuencia la trajo el Señor por tu pecado, bien merecido porque el Señor es justo, y tú te pones a hacer guerra espiritual, o sea, tú vas a tener más poder de contrarrestar la consecuencia que Dios trajo. O sea, Dios dice, ok, la consecuencia para fulano o fulana es y el Señor manda la consecuencia. Pero esta persona dice, no, yo tengo más poder que Dios y yo voy a romper la consecuencia, la voy a atar, la voy a echar fuera y yo voy a quedar tranquilo. Porque se atribuyen el poder a sí mismos de que son personas que hacen guerra espiritual y que atan y que desatan y que echan fuera y que tienen un poder prácticamente más grande que el de Dios. Dios trata de poner consecuencias y el cristiano dice, yo no las quiero, las echo fuera. Entonces es tanto como decir que no dejamos a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Pero la verdad bíblica, hermanos, es que nosotros los que estamos en Cristo, somos benditos en Cristo. Mire, vaya conmigo a Efesios 1:3. Donde dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la realidad bíblica. Los creyentes no estamos bajo la maldición de Satanás, ni bajo las ataduras que Satanás pueda traer sobre nosotros. La verdad bíblica es que nosotros los que estamos en Cristo ya fuimos bendecidos por el Señor con toda bendición espiritual. Ahora, eso no significa que no podamos sufrir las consecuencias de un pecado, porque aunque ya somos cristianos nacidos de nuevo, todavía hay la posibilidad de que nosotros fallemos en algo. Y es a esas consecuencias del pecado que los cristianos le llaman de una forma errónea maldiciones generacionales, pero no son maldiciones generacionales, hermanos, son las consecuencias del pecado. Eso es lo que en realidad es. Entonces, la gente que cree en las maldiciones generacionales, basado en este verso y algunos otros que vamos a ver, se dedican a estar investigando los pecados de sus antepasados, los pecados de sus padres, los pecados de sus abuelos, los pecados de sus bisabuelos, porque creen que este versículo de Éxodo 24:6 que leímos y algunos otros significan que los pecados se van transmitiendo por maldición de una forma espiritual. Y de ahí es donde sale toda esta costumbre de que cuando alguien peca se dice que tiene un espíritu de ese pecado que cometió. Entonces, si alguien dice, no, es que es por un espíritu de alcoholismo que venimos arrastrando en mi familia desde mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, y Señor está visitando esa maldad sobre mí hasta la tercera y cuarta generación. Y le atribuyen entonces a que si a alguien le gusta robar, es probable que sea un pecado que heredó espiritualmente y que lo viene arrastrando
de sus antepasados o el problema del chisme. Ya alguien ya no dice yo soy chismoso, sino que dice yo tengo un espíritu de chisme que me heredó mi mamá. Mi mamá conocía la vida de todo el pueblo y por eso es que ahora yo conozco la vida de toda la iglesia. También en las enfermedades, hermano, también en las enfermedades y en la pobreza. Mucha gente cree que esas son también maldiciones generacionales. Es cierto que la ciencia ha comprobado que hay cosas de ADN hereditarias, pero no es una ley, ¿ok? No es una ley espiritual. No confundamos la ciencia con lo espiritual. Claro que si una mujer tiene células cancerosas o un hombre tiene células cancerosas, por mero ADN hay un alto riesgo de que los hijos tengan células cancerosas. ¿Ok? Pero hay una explicación científica y la ciencia ha comprobado eso. Si fuera una ley, ¿ok? Si fuera una ley que eso se transmite, todos los hijos de los borrachos serían borrachos por ley. Y eso no es cierto. Se han hecho estudios que muchos hijos de alcohólicos han sido abstemios toda su vida, nunca han tomado, ¿ok? Entonces eso automáticamente, hermano, echa por suelo la teoría de que los pecados se heredan espiritualmente, o la pobreza o la miseria. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba recién llegado a este país, que era joven y no me administraba. No sé por qué a los solteros nunca les alcanza el dinero. Sin mujer, sin hijos, y siempre andaba yo por ahí, a veces limitado. Los primeros, ¿qué será? 8 o 9 meses que llegué a este país, me pagaban y era para pagar todo lo que debía. Y alguien me dijo una vez: hermano, sobre usted hay un espíritu de pobreza operando. ¿Sus padres son pobres? Sí, fíjese que sí son pobres. Entonces uno comienza a pensar que esos espíritus de pobreza o esos espíritus de miseria los vienes arrastrando, cuando en realidad puede ser que es porque no te gusta trabajar, porque eres desorganizado, no administras bien tus finanzas, gastas el dinero en cosas innecesarias y cuando llega la hora quizás de pagar los biles, pues no tienes. Entonces quieres echar fuera el espíritu de pobreza cuando lo que deberías de ser es mejor administrador. Es un pecado personal tuyo, no es un pecado que porque tu papá fue pobre ahora tú eres pobre. O esa maldición de que una maldición de pobreza en tu familia ahora está sobre ti. Eso es un error, hermano. Mire, ahí este pasaje que nosotros leímos, hermano, habla específicamente de la idolatría. ¿Y qué significa eso? Que dice que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Pues lo único que significa es que los hijos iban a sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres, no precisamente en un sentido espiritual, o que ellos iban a ser malditos por los pecados de sus padres, sino las consecuencias naturales. Hay consecuencias naturales que nosotros sufrimos por el pecado de nuestros padres, eso es normal. ¿Ok? Por ejemplo, si hay una persona que es narcotraficante, se dedica a vender droga, hay una serie de consecuencias que van a venir sobre sus hijos, sobre sus nietos. Una de ellas podría ser la mala reputación. Tú eres hijo de fulano, tú eres hijo de sutano que fue un narcotraficante. Eso ya es una consecuencia. Ahí el Señor está visitando de alguna forma esa maldad de los padres sobre los hijos. Pero no es que ahora precisamente va a heredar por fuerza el oficio de narcotraficante, que sí puede ser que lo herede, porque los seres humanos tendemos a imitar los patrones de conducta bajo los cuales nosotros crecemos, pero no es algo espiritual, no es una ley que esté en su ADN, ¿me entiende? En el sentido de que, por ejemplo, mucha gente ha dicho, encontremos la explicación para el homosexualismo. Y han estudiado a las personas que son así, para ver si encuentran un gen que es el gen homosexual y que digan, wow, es por esto que estas personas nacieron así. Tienen un gen homosexual que los heterosexuales no tienen. Eso se ha estudiado y nunca jamás se ha encontrado un gen. ¿Sí? Porque los pecados no se transmiten por genética, quizás las enfermedades sí, porque las enfermedades son una cuestión genética, pero no los pecados.
¿Qué consecuencias podrían venir sobre el hijo de un narcotraficante? Bueno, va a sufrir cuando su padre va a estar huyendo todo el tiempo, su padre va a ser un hombre buscado en el país o donde sea, depende qué rango de narcotraficante sea. Quizás lo van a meter preso, el hijo va a sufrir porque no va a estar con su padre. Quizás le van a decomisar todas las cosas una vez que lo arresten y el hijo que había crecido con comodidades le toque irse a vivir por ahí en una casa de gobierno, bajo protección del gobierno, por los enemigos del padre. O sea, todas esas cosas son una serie de consecuencias y es exactamente eso lo que significa que el Señor visitaría la maldad de los padres sobre las generaciones que venían. Pero no se refiere a que heredaron espiritualmente los pecados, sino que heredaron de alguna forma, ¿ok?, las consecuencias de los pecados. Ejemplo 2. Un asesino a sueldo, por ejemplo. ¿Usted cree que sus hijos van a sufrir las consecuencias de sus pecados? Claro que van a sufrir las consecuencias. Es más, los pueden hasta matar en represalia, porque son los hijos de un sicario, de alguien que se dedica a matar gente. ¿Ok? Es exactamente a eso lo que se refiere este versículo. Si no le ha quedado claro, no se preocupe, vamos a ver más versículos que nos lo aclaran. Pero el pecado no se hereda genéticamente, hermano. O sea, no es de que si tu padre fue alcohólico, ahora tú vas a ser alcohólico. No, ese es un patrón de conducta que tú voluntariamente decidiste imitar. Porque si no, todos los hijos de alcohólicos serían alcohólicos. Yo sería un alcohólico. Yo sería un alcohólico que tendría que estar cada 3 meses yendo a un encuentro para estar quebrantando ese espíritu de alcoholismo que estoy arrastrando desde mis padres. Y que aunque soy pastor, yo les diría, hermanos, ¿qué quieren que haga? Es culpa del espíritu de alcoholismo que me heredó mi padre. O sea, si nosotros creemos en estas cosas, sería tanto como decir que un hijo de un pedófilo, que es pedófilo y viola a un niño, no se le puede meter a la cárcel porque en sí toda la culpa no es de él. Él solamente fue un instrumento que se dejó usar por un espíritu que heredó de su padre. ¿Cómo podría Dios juzgar a los homosexuales, por ejemplo? Si el homosexual le dice a Dios, yo no quiero ser así, fue que mi padre me pegó ese gen y yo nací de esa manera. Entonces lo que el Señor hizo, hermano, cuando se repitió la ley, porque la ley se repitió, por eso es que cuando usted lee Deuteronomio, usted dice, pero si esto ya lo leí en Éxodo, ya lo leí en Levítico, Dios aclara el punto para que la gente no se confunda. Y antes de entrar a Canaán le repite la ley y les aclara que no es esa interpretación de que los hijos heredan genéticamente los pecados de los padres. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Sí ve? No hay una atadura generacional como se cree. No hay esa atadura que tú vienes arrastrando las cadenas de tu familia. No, eso no existe. Nosotros venimos arrastrando, hermanos, el pecado en general de la caída. Acuérdense, hermanos, que cuando la Biblia habla de el pecado, ¿a qué se refiere? A la caída original, la caída de Adán. Y esa caída, obviamente hay una raíz en nosotros que conocemos como carne, que es la lucha que tenemos contra el pecado. Pero no somos malditos. La Biblia dice claramente que somos benditos en Cristo. Usted no está maldito, hermano. Usted no está maldita, hermana. Si tú estás en Cristo, pudiste haber fallado o podrás fallar, pero la bendición del Señor está en ti. No hay ataduras ni cadenas que tú vienes arrastrando. Mire como esa imagen que está ahí en la pantalla. Mucha gente cree en eso, que tú vienes arrastrando las cadenas de tus antepasados y que por eso todo lo que te pasa a ti es culpa de tus antepasados. Por ejemplo, la enfermedad, escuche, la enfermedad es producto del pecado. ¿Cuántos sabemos eso? Por eso existe el cáncer, existe la diabetes, existe la enfermedad, póngale nombre a lo que usted quiera. ¿Por qué existe? Por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos. No existía la enfermedad. Fue a raíz de la caída de Adán y Eva que entró la enfermedad en el mundo. Tú puedes padecer una enfermedad producto del pecado, pero no necesariamente puedes padecer una enfermedad X producto del pecado de tu papá.
No sé si me explico, son dos cosas diferentes, suenan un poco confusas, pero son dos cosas diferentes. Toda enfermedad es producto del pecado, pero tú no puedes decir que tu enfermedad X específicamente sea producto de un pecado X de tu mamá o de tu papá. Eso no es así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro texto, hermanos, muy usado también para decir que hay maldiciones generacionales sobre los cristianos. Vaya por favor a Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Usted sabía, hermano, que a veces en la Biblia encontramos porciones que eran refranes que el pueblo usaba? Por ejemplo, este era un refrán que Israel usaba en aquellos tiempos, pero lo usaban mal. Lo usaban para justificar sus propios pecados y echarle la culpa a sus padres. ¿Okay? O sea, el pueblo de Israel, cuando Ezequiel dijo esto, estaba cometiendo maldad e idolatría. Se habían pervertido detrás de los dioses ajenos y estaban sufriendo consecuencias. En el contexto, gran parte del pueblo había sido llevado cautivo, estaban sufriendo la cautividad. ¿Ok? ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Y sabe qué dijeron estos hermanos sinvergüenzas? Usaron este refrán para deslindarse de la responsabilidad y dijeron: no, lo que pasa es que nuestros padres comieron las uvas, lo cual significa nuestros padres pecaron y nosotros los hijos tenemos la dentera, lo cual estaban diciendo: lo que estamos sufriendo ahorita es por culpa de ellos, pero nosotros somos inocentes. Se estaban tratando de deslindar de la responsabilidad, de las consecuencias de sus propios pecados, echándole la culpa a los pecados de sus padres. Hay mucha gente, hermano, que tienen una especie de baja estima tan en el suelo, que si fueron pobres, si su padre fue alcohólico, si su madre fue una mujer de la calle, ellos, hermano, se subestiman y dicen: para mí no hay futuro. Para mí no hay ningún futuro porque mi padre fue esto, mi madre fue esto otro, así que yo soy la escoria del mundo. Pero eso es una decisión personal. Está en cada uno de nosotros, perdón, que tú digas: no, o sea, yo soy otro individuo. Yo no tengo por qué repetir todas las cosas que mis padres hicieron. ¿Estamos acá? Y entonces el Señor se lo aclara, Ezequiel 18:3. Y 4. Porque como ellos estaban citando un refrán para justificarse, el Señor dice: espérense, no, ustedes están mal. A veces no leemos el contexto inmediato de un verso que se usa mal, y es de ahí que salen las herejías. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, no lo usen más. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor les tiene que aclarar esto a ellos. Las almas son mías. Las consecuencias del pecado que yo traigo, yo las traigo sobre cada persona en particular. Yo no traigo la maldición de los padres sobre los hijos, sino solamente las consecuencias de los padres, pero también cuando no sean las consecuencias de los padres, son las consecuencias tuyas, las consecuencias personales de los errores que tú cometes. Y como esta creencia, fíjese que en Israel el Señor les dijo: no usen más este refrán, pero ellos no hicieron caso. Ellos siguieron creyendo en eso, que los padres transmitían los pecados a los hijos y que los hijos pagaban por los pecados de los padres, y eso se arrastró hasta la época del Nuevo Testamento, y lo vemos en Juan 9:1, hermanos, donde los discípulos seguían creyendo en este refrán y seguían creyendo en este mito prácticamente.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y fíjese lo que le preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este verso, hermano, es sumamente revelador y echa a tierra completamente el tema de las maldiciones generacionales. Ni los padres habían pecado para que él estuviera ciego específicamente por un pecado X. Habían pecado, claro, porque todos somos pecadores. Pero no había sido específicamente un pecado X del padre o de la madre que habían producido la ceguera en él. Es más, ni siquiera él mismo había cometido un pecado X para estar ciego. Ahora, seamos conscientes que hay algunas enfermedades que pueden ser producidas por nuestros pecados. ¿Sí o no? Un hombre lascivo cae en lujuria, se mete con una prostituta, adquiere una enfermedad. Esa enfermedad es producto de un pecado. Yo no cuido mi cuerpo, me alimento de una forma grotesca, comiendo todo tipo de cosas dañinas, agarro colesterol, azúcar, qué sé yo. Bueno, hasta cierto punto, aunque también entendemos que el azúcar es ¿qué? Hereditario también, ¿sí? Entonces debemos de tener una perspectiva muy clara de esto. Pero en este caso específico, la ceguera, fíjese para qué era, para la gloria de Dios. En otras palabras, ¿quién produjo que este hombre naciera ciego? Dios. No fue ni el diablo, ni fue el pecado específico del padre o la madre, ni un pecado específico de él mismo. Y esto nos deja tremenda enseñanza. Podemos sacar las siguientes 3 conclusiones. Escuche, las enfermedades no las heredamos espiritualmente de nuestros padres, quizás genéticamente, pero no espiritualmente. O sea, no es un espíritu, ¿ok? Que, mi mamá tuvo cáncer y ahora yo tengo cáncer porque es un espíritu de cáncer. No, no es un espíritu, no es algo espiritual, es algo genético. Porque si fuera un espíritu y la mamá tiene cáncer, las 4 hijas tendrían cáncer de mama, pero a veces solo una lo padece y las otras no, o solo 2 y las otras 2 no. Entonces no es un espíritu, es algo genético que por cuestión de genética a algunas de ellas les tocó y a otras no. También aprendemos que los padres no transmiten sus pecados, sino que cada quien será juzgado por sus propios pecados. Y último, mire esto, que algunas cosas Dios las permite para su gloria, como la ceguera de este hombre. ¿Para qué nació ciego? ¿Para que Jesús lo sanara? Para eso nació ciego. Y para que cuando él diera testimonio, él dijera, un hombre me sanó, y muchos creyeran. Ahora vamos a entrar en algo ya un poco más práctico. ¿Cómo afecta esta creencia a los cristianos? Pastor, ¿por qué es importante para mí oír esto? Yo venía para oír una palabra de mi familia, una palabra de no sé qué. Bueno, esto nos afecta a la iglesia en general, pero en particular a los que creen estas cosas, porque esto, hermano, promueve mucho el temor en el cristiano. El cristiano vive en un constante temor, en una constante paranoia espiritual. Una paranoia de, ay, se me ponchó la llanta, ¿por qué sería? El jefe no me pagó a tiempo, me pagó tarde, y viven en un constante miedo. Todos los accidentes, todas las enfermedades, todas las cosas que suceden siempre están buscando atribuírselo a una maldición que han pescado en su caminar. Bueno, hace unos 20, 30 años atrás, hermanos, se puso muy de moda este tema. Este tema no se creía antes en las iglesias. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted no va a encontrar que los cristianos primitivos o los cristianos puritanos o los cristianos reformadores predicaron este tipo de cosas, como si ellos, Pedro y Pablo, hicieran alguna sesión y después de nacer alguien de nuevo le dijeran, no, ahora quiero que te me sientes aquí en las piernas y me empieces a recordar todos los pecados de tus padres, porque ahorita te voy a ungir con aceite y los vamos a quebrantar. No. Pedro, Juan y todos los apóstoles entendían que cuando nacían de nuevo y el Espíritu Santo sellaba a esa persona, eran benditos con toda bendición espiritual y eran salvos.
Ahora, le voy a dar unas señales, no es personal, quiero aclarar, no es personal, pero las iglesias que más o menos creen en esto, en estas cosas que le voy a mencionar, creen en las maldiciones generacionales. Las iglesias que hacen encuentros, por lo general, casi todas las iglesias que hacen encuentros, esos famosos retiros espirituales de 3 días, sin teléfono, incomunicados, que cuesta como $300 y que no sé qué, generalmente ese tipo de iglesias creen en las maldiciones generacionales. Aclaro, un retiro, una salida, una excursión, cosas así no son malas. Un retiro espiritual, 2, 3 días, 5 días, lo que usted quiera, eso no es malo. El problema es cuando el propósito de ese encuentro es llevarte a un lugar, incomunicarte, hacerte un lavado cerebral para según liberarte de las maldiciones que están operando sobre ti por culpa de tus padres. Ahí es donde está lo malo. También las iglesias que hacen mucho énfasis en la guerra espiritual creen en las maldiciones generacionales. De hecho, el propósito de hacer guerra espiritual es ese, estar quebrantando y echando fuera y bueno, ya usted lo sabe. Otra característica, las iglesias que creen en la confesión positiva. Confesión positiva. Yo declaro que toda esta semana va a ser de bendición. Yo lo declaro. Y si Dios tenía planeado para ti ese día un accidente, no sé, que ibas a jugar pelota y te ibas a torcer el tobillo, entonces Dios dice, ya no pude, porque es que Él ya declaró bendición para toda la semana. Entonces tú mandas, no Dios. Entonces Dios no es soberano. Toda la gente que ande ahí, hermanos, por favor, por aquí hay 2, 3 que todavía se les chispotea, como dice el Chapulín Colorado, hermano, y salen con cada cosa, hermano. Ya tenemos 5 o 6 años de doctrina enseñando lo que es bíblico, se lo estoy enseñando con la Biblia. Otra cosa, hermano, también las iglesias que tienen apóstoles por lo general creen en esto de las maldiciones generacionales, apóstoles en estos tiempos. ¿Ok? Entonces todas estas iglesias están enseñando indirectamente que la conversión a Cristo no es suficiente, que hay que ir completando de alguna forma la bendición. ¿Ok? Hay muchas y lamentables consecuencias en este tipo de movimientos. Uno de ellos es que te ponen a recordar tus pecados. Te llevan a un encuentro que trata de recordar, trata de hacer memoria. Y los pecados de los que no te acuerdes, pídele al Señor que te los revele en un sueño, porque no podemos dejar ni uno fuera. Los tenés que anotar en un papel y los vamos a quemar y los vamos a quebrantar. Entonces, si tú no tienes buena memoria, o pues no sabes qué hizo tu tatarabuelo, pues ya te fue mal porque hubo un pecado que no se quemó. ¿Ok? Entonces, mire, según esta enseñanza, hermano, nuestra completa bendición y santificación depende de ir a nuestro pasado y ver los pecados de nuestros antepasados. Cuando lo bíblico es no ir a ver los pecados de nuestros antepasados para ser perdonados, sino ir a ver la santidad de Cristo. No tenemos que buscar en nuestros antepasados, tenemos que buscar en Jesús, quien con su sangre nos salvó y nos hizo libres por pura gracia, sin nosotros merecerlos. ¿Ha oído el famoso tema de los pecados ocultos? ¿Cómo se ha torcido el tema de los pecados ocultos? Se basan en un salmo donde David dice, líbrame de mis errores, especialmente de los que me son ocultos, ¿no? Y dicen, fíjese cómo se enseña este tema de los pecados ocultos, que hay pecados que pueden estar obrando en ti y que tú necesitas pedirle a Dios que te los revele. O sea, usted tiene que orar y pedirle a Dios que le revele sus pecados ocultos. Eso no tiene nada que ver. ¿Sabe cuáles son los errores ocultos? Es la tentación en la cual uno puede caer y cometer un pecado, para lo cual nosotros tenemos que velar y orar y estar en constante comunión con Dios. No es que hay un pecado oculto, que mi papá tuvo un pecado y ese pecado está obrando en mí, pero yo no lo sabía. Y como no lo sabía, no lo he echado fuera, no lo he quebrantado. Por lo tanto hay un pecado oculto en mí, nada que ver. Líbrame de mis errores y de los que me son ocultos, dice David. ¿Por qué? Porque David lo que está diciendo es, yo no conozco mi corazón. ¿Qué tal si un día cuando me toca arreglar un problema con alguien se me sale el orgullo y comienzo a pelearme y comienzo a hacer algo que no debí de haber hecho? Entonces, Señor, escudriña lo más profundo de mi corazón. ¿Y cómo se vence la tentación? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el mandato de Jesús. Nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. ¿Qué más hacen?
Bueno, tienes que perdonar a tu padre o a tu abuelo aunque ya estén muertos. Algunos hacen el papel del papá o del abuelo y se sientan en las piernas de la persona y entonces le dicen, ok, pretende que este señor o este pastor o este líder es tu papá y tu abuelo, perdónalo porque tú estás resentido, él murió y tú estás resentido con esta persona. Pero esto, hermanos, por muy simbólico que parezca, esto está prohibido en la Biblia. La invocación prácticamente es como una invocación de muertos. Es como que una persona viva está suplantando a un muerto para que tú puedas comunicarte con el muerto. Eso no está en la Biblia, hermanos, y eso no es bíblico. La Biblia no manda a quemar los pecados en un papel. La Biblia manda a confiar plenamente al que murió en la cruz por tus pecados. Y alguien podría decir, pastor, usted es muy exagerado, es un mero simbolismo, simplemente los escribimos y los quemamos, pero no creemos que haya un poder místico en hacer eso, es simbólico. Pues podrá ser muy simbólico, pero desvía mucho la atención del verdadero sacrificio que Jesús hizo para que nuestros pecados fueran perdonados y tiende a confundir a las personas. Por eso en muchas iglesias hay tanto cristiano tan raro, hermano, tan enloquecido y que tiene actitudes tan extrañas porque tienen unas doctrinas extrañas en esas iglesias. Otra cosa, eso de ir a los encuentros, por ejemplo, hermanos, eso es dinero. Cada 3, cada 6 meses las gentes tienen que estar yendo para seguir rompiendo las ataduras, porque según la creencia de estas ataduras es que si tú fallaste, la atadura vuelve. Entonces debes de volver a ir según a otro encuentro para quebrantar esa atadura. Entonces es muy caro para el cristiano este tipo de creencia y muy rentable para la iglesia este tipo de creencia. $200, $300 cada 3, 6 meses, 9 cada 3, 6, 9, 2, 3, 4 veces al año, se imagina. ¿Cuánto dinero es eso? Y luego que tú vivas en ese constante temor y que ya el pastor te vea y te diga, hermano, lo veo un poco cabizbajo. Anótese al próximo encuentro, usted tiene que ir, vamos a volver a romper eso. Seguramente usted hizo algo, ¿verdad? Hizo algo por ahí, se enojó un día y vino el diablo, reclamó su derecho legal y otra vez usted ya está arrastrando la cadena de amargura. Eso no es bíblico, hermano, eso no existe en la Biblia. ¿Ok? Buscan constante liberación. Esto es algo, hermano, triste, que los cristianos nacidos de nuevo estén buscando constante liberación. O sea, alguien por favor que ore por mí, que me unja con aceite y que me libere, porque las ataduras han vuelto, los demonios han vuelto, las maldiciones están sobre mí. Y estas personas nomás ven que se abrió una iglesia nueva y rapidito llegan, porque ya fueron a todas las de todo el estado. Solamente falta este pastor nuevo que ore por mí. O van de evento en evento buscando evangelistas, buscando pastores, predicadores, alguien que los libere porque nadie los ha podido liberar. Cuando en realidad lo que necesitan no es liberación, sino santificación. Santificación, hermano. Santificación es estar apartados para Dios, que oremos, que leamos la palabra, que filtremos todo lo que hacemos a la voluntad de Dios. Mire, nosotros, hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Dios. Así que cuando usted haga algo, usted pregúntese, ¿en qué glorifica esto que yo estoy haciendo a Dios? ¿En qué glorifica esto al Señor, esto que estoy haciendo? ¿En qué glorifica al Señor mi forma de hablar? ¿En qué glorifica al Señor los programas de televisión que veo? ¿En qué glorifica al Señor los videos que veo en mi teléfono? ¿En qué glorifica al Señor la forma en que trato a mi esposa o la forma en que trato a mi esposo en el caso de las hermanas? Si nosotros viviéramos bajo ese simple principio de siempre preguntarnos cómo glorifica al Señor lo que hacemos, muchas cosas de nuestra vida serían depuradas y quitadas de nosotros. Porque tú pones la tele y comienzas a ver una película que está llena de obscenidades, no solamente en el vocabulario, sino también en las escenas, y se va corrompiendo más y más y más. Y entonces mientras estás viendo, Señor, ¿esto en qué te glorifica? O sea, ¿esto en qué me ayuda a mí espiritualmente? ¿Cómo me edifica esto a mí? O cuando ya tú, hermano, hermana o hermano, porque son malos hermanos que hacen eso, tienes 2, 3 horas jugando videojuegos. Me da vergüenza que haya adultos que hacen eso, es increíble. Eso déjenlos para los adolescentes pubertos que todavía están en un proceso de madurez, pero hombres barbones, hermano, en sus videojuegos.
O sea, no inventen. Lo que la gente necesita, hermanos, es santificación, hermanos, no liberación. ¿Okay? ¿Qué más produce esto? Esto produce, hermano, que el creyente no se haga responsable de su pecado, porque la gente siempre vive en ese estado de, ay, yo soy así porque mi esposo, mi abuelita. O sea, levántese espiritualmente, busque de Dios, ore, lea la Biblia. Y esto también produce que mucha gente se decepcione del cristianismo, porque se imagina vivir toda tu vida liberándote, pagando para liberarte y que siga igual la persona. ¿Por qué? Porque no se hace responsable de sus pecados. En lugar de que diga mi abuelita era una chismosa, mejor que diga yo soy una chismosa. Ayúdenme, oren por mí. Te podemos ungir con aceite de carro caliente y tal vez funciona. Hay mucha gente decepcionada, hermano, por mucho. Todo este mes voy a estar hablando de enseñanzas como esta, que mucha gente mejor está en el mundo. Porque, ¿y qué le pasó, hermano? No, pues mire, yo fui a un montón de encuentros, me sacaron toda la plata, me liberaron todos los profetas y apóstoles de Atlanta. Y parece que me ponía peor. Claro, porque hay gente que muchas veces se les quiere liberar y no son, hermano, no son demonios, son pecados que ellos se tienen que hacer responsables y decir, esto es un pecado, yo lo debo de confesar delante de Dios y apartarme de esta práctica. Y ahora entramos a la parte final, hermanos, para ver cuál es la cura de toda maldición. Y voy a leer Juan 3:3, donde habla del nuevo nacimiento y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, esta es la salvación. La salvación es nacer de nuevo, escogidos soberanamente por el Espíritu Santo, escogidos para vida eterna, en donde nuestros pecados son perdonados y el Señor nos limpia, nos purifica, y ahora entramos en un estado de nueva naturaleza, donde ahora queremos hacer las cosas que a Dios le agradan y queremos deshacernos de las cosas que a Dios no le agradan. Todo cristiano debería de saber que el chisme es malo. O sea, ¿por qué a un cristiano hay que decirle, hermano, hermana, deje el chisme? No habría que decirle. Su mera naturaleza le hace entender que eso no le agrada a Dios. Un cristiano debe saber que un vocabulario profano que maldice no es agradable a Dios. Que estar deseando a la mujer de tu prójimo no es agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decirle eso? Que se le vicia a un cristiano. Si se supone que su naturaleza ya fue cambiada y que ahora quiere hacer lo que es agradable al Señor. Nosotros antes amábamos las cosas del mundo, aborrecíamos las cosas de Dios. Antes, ahora cuando nacemos de nuevo por voluntad de Dios, aborrecemos las cosas del mundo y amamos las cosas de Dios. Un cambio de naturaleza en nosotros, hermano. Cristo no nos deja en maldición. Sería una contradicción que Cristo nos salve para dejarnos en maldición. Entonces, ¿de qué nos salvó? Vea lo que dice Juan 6:37 acerca del llamado que Dios nos hace a la vida eterna. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ¿cómo es posible que le estemos rogando a Cristo? Que Cristo nos vea encadenados y atados a maldiciones generacionales y que Cristo no tenga misericordia de nosotros. No se confunda. Al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Y se refiere, ¿libre de qué? Del pecado. ¿Ok? A eso se refiere. Ese verso lo usan para que, ya se convirtió alguien, vamos a liberarlo del demonio de robo, porque se roba las Biblias, o se roba esto, o se roba lo otro. No, eso no es así. Eso no es así, hermanos. Mateo 11:28 y 29, mire lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si el Señor nos llama a su salvación, hermanos, es para que nosotros descansemos en Él, no para que andemos en una constante zozobra y paranoia de, ay, yo tengo mucho temor, tengo mucho miedo, porque
hace rato tuve una discusión con mi esposo. Vamos a suponer que ustedes los que son matrimonios tienen una discusión, ¿ok? Se pelean por la mañana, ¿ok? Y ya empiezan a pensar, no, pues como nos peleamos ahora ya hay una maldición sobre nosotros operando. Abrimos una puerta a la maldición y ahora la maldición ya vino a nosotros. No, eso no es así, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. El Señor nos llama a descansar, a estar confiados en Él por la fe de que estamos protegidos en Él. Y Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, ¿cómo es posible que Cristo nos redimió de la maldición más grande que operaba sobre nosotros? ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que ningún ser humano en esta tierra puede cumplir la ley. Esa es la maldición de la ley. Y por cuanto ningún ser humano puede cumplir la ley en esta tierra, está condenado a muerte. Porque eso es lo que trajo el conocimiento de la ley, trajo el conocimiento del pecado, y el conocimiento del pecado trajo la muerte. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo vino y la cumplió perfectamente. Él, no usted. Esa ley que pesaba sobre nosotros prácticamente nos mandaba al infierno. Nacimos destituidos de la gloria del Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? La cumplió a cabalidad en Él. Hay mucha gente que tiene el conflicto de que si la ley está abrogada o si la ley está vigente. ¿Ok? La ley, hermanos, está vigente, pero el único que la puede cumplir es Cristo. La salvación no es por cumplir los mandamientos, la salvación es por creer en el único que los puede cumplir. Esa es la gran confusión que existe en la gente. La gente está tratando de cumplir por fuerza los mandamientos y a Cristo lo ven nada más como un aditivo a la salvación. No es así, la salvación es Cristo. En Hechos 16:31, cuando el carcelero está a punto de matarse, Pablo y Silas le dicen: ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. That's it. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijeron: mira, pues Jesucristo no es suficiente, o sea, tú debes de ser santo, luego agarramos tu santidad más la santidad de Cristo igual a salvación. No, la santidad de Cristo es suficiente. Hay gente que tiene una lucha por los 10 mandamientos. Es que ¿por qué hay un mandamiento que no cumplimos? Le tengo una mala noticia: nosotros no cumplimos ninguno de los 10 mandamientos. No, es que ustedes no cumplen el cuarto. No solamente no cumplimos el cuarto, tú y yo no cumplimos ninguno de los 10. Es Cristo el que los cumple para que nosotros seamos salvos. Entonces, ¿por qué las maldiciones menores no se pueden romper en este sacrificio? Ahora resulta que el Señor hace libre a las personas de la peor maldición de todas. Pero hay una maldición de alcoholismo, de homosexualidad, que no puede, el Señor no puede. No, para eso mi cruz no es suficiente, dice Cristo, para eso conviértete primero y que un pastor o un apóstol te libere. No, eso no es así. El cristiano, hermanos, para ir concluyendo, no está bajo maldición. ¿Bajo qué estamos? Bajo bendición. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Nos pueden pasar cosas malas? Claro que sí. ¿Puedo salir ahorita de aquí y ir manejando y estrellarme contra un carro y morir? Claro que sí. Pero estoy bendito en el Señor. ¿Pueden darme un mal diagnóstico de una de mis hijas y sufrir terriblemente porque tiene que morir? Sí, claro. No, pero no dice usted que está bendecido, pastor. Pues claro, estoy bendecido porque estoy en Cristo. Y en Cristo todas las cosas obran para mi bien. Porque ¿cuánto puedo estar en esta tierra? ¿70, 80 años? Ya a los 80 yo imagino que no sé cómo voy a andar. Si es que estoy vivo, si es que el Señor me permite llegar. Pero ¿es más importante nuestra estancia en esta tierra o nuestra eternidad? Es más importante nuestra eternidad. Porque la estancia aquí en la tierra, hermanos, es como un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. La eternidad no hay tiempo, ahí estaremos siempre, siempre y siempre con el Señor. Entonces fíjese lo que el Señor hace muchas veces. Con tal de producir en nosotros el carácter de Cristo, porque ese es el propósito del sufrimiento, que el carácter de Cristo se produzca en nosotros, permite que suframos en esta tierra, con tal de que seamos benditos por toda la eternidad.
Eso es lo que está pensando el Señor. El Señor permite que sufras en el presente para que goces en la eternidad. ¿Por qué? Porque si no fuéramos probados por medio de tribulaciones, de situaciones difíciles, entonces ¿cómo se formaría el carácter de Cristo en nosotros? De hecho, el Señor usa varios elementos para formar a Cristo en ti. Dios usa la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia es difícil? La iglesia es difícil. Cuando tú tengas luchas y pruebas en la iglesia, velo así: Señor, qué bien estás usando a la iglesia para formar la imagen de tu Hijo en mí. Wow, hay unos hermanos que cómo me tratan de mal. ¿Qué más usa el Señor para formar la imagen de Cristo en ti? A tu pareja, a tu cónyuge, tú que eres casado o casada. Dios usa, el matrimonio es uno de los elementos que más usa el Señor para formar la imagen de Cristo en nosotros. Por eso usted cree que el matrimonio es fácil. Por mucho amor, hermano, que nos tengamos en el matrimonio. Mi esposa y yo tenemos un matrimonio, por la gracia del Señor, bastante sólido, pero tenemos nuestras diferencias a veces. A veces ella me dice: no me gusta esto de ti. Yo le digo: pues tampoco me gusta esto de ti, estamos tablas. Pero es en un diálogo cristiano y en un diálogo espiritual. Porque ahí está el problema, cuando la gente pierde de vista que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios todo lo que debemos hacer debe honrar y glorificar su nombre. Entonces usted no está maldito. O sea, los cristianos que van a oír esto por internet y que van a esas iglesias donde les han dicho que hay maldiciones, los han engañado por años. Eso no es bíblico. La Biblia es clarísima. Cada quien morirá por sus propios pecados. Entonces escuche, a los cristianos nadie nos puede hacer ojo ni brujería. Déjense de esas charlatanerías algunos. Cristianos con ojo de venado, con un amuleto, olvídese. Nosotros estamos benditos en el Señor. Al cristiano ningún pastor le puede maldecir, de decirle: si te vas de mi iglesia te va a ir mal, te maldigo, vete en paz. Eso no existe. Esos pastores son más o menos hermanos como Balaam, ¿se acuerda? Dice que en Judas, donde habla acerca de los falsos maestros, y Pedro dice que algunos falsos maestros se fueron tras el lucro de Balaam, porque ¿sabe qué quería hacer Balaam por dinero? Maldecir al pueblo de Dios. Pero le salieron más las cosas, porque si tú eres cristiano y Dios te ha bendecido, ningún pastor te puede maldecir. Ningún pastor te puede maldecir si tú estás en Cristo. Al cristiano nadie le puede hacer daño sin el permiso de Dios. Nadie le puede hacer daño sin el permiso de Dios. Nosotros estamos protegidos en el hueco de su mano. El sufrimiento que venga a nosotros tenemos que ser como Job: Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bendito sea tu nombre. Eso dijo Job en medio de la prueba y la tribulación. Yo sé que es difícil, pero por eso tenemos que estar, sometidos al Señor, constantemente delante del rostro del Señor. Para concluir, hermanos, de acuerdo a la Biblia, esta enseñanza de las maldiciones generacionales no es bíblica. Eso es lo que la Biblia enseña. No es bíblica, es una enseñanza que se metió para hacer negocio. De hecho, muchos pastores escribieron hasta hace 20, 30 años libros para hacer ciertas oraciones. ¿Quieres liberarte del espíritu de alcoholismo? Esta es la oración que tienes que hacer. ¿Quieres ir a otro nivel? Tienes que ir a este encuentro, preencuentro, posencuentro, desencuentro, reencuentro. Se hicieron muchos manuales de todo eso, un negociazo redondo. Las iglesias se comenzaron a volver iglesias multinivel, en donde prácticamente todo era ya un negocio: vender manuales de liberación, oraciones para liberación, ir a encuentros y estar constantemente a las personas explotándolos. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve débil en un estado de temor, en un estado de desconfianza, y son fáciles de manipular en ese estado. Así que vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude. Pero si algo se va a llevar este día